ya sé, hubo pandemia, y nadie quiere mover nada para que no se caiga el Yenga. Entonces todos se convierten en un partícipe de una asociación ilícita. Y nadie quiere mover nada porque no se caiga en la maderita. El Yenga en la Argentina, pero el Yenga está en todos los ámbitos, ¿no? Porque también la oposición tiene su propio Yenga. La oposición está bastante sólida, te diría, y unida. Por supuesto hay diferencias, pero el Yenga lo tiene el gobierno, efectivamente. O sea, está, creo que todos los días tratando de ver cómo siguen. Está paralizada la gestión, lo vemos hoy en la tapa de La Nación. Dentro del propio gobierno, los secretarios le mandan cartas epistolares a sus ministros para comunicarles que están por quedar sin fondos, al propio ministro que es su jefe, me refiero al secretario de Energía. Bueno, es un gobierno que está, digamos, caotizado por una crisis política muy grande. La vicepresidenta de alguna forma rehén de su propia decisión, o sea, tratando de, como decía, se decía recién, tratando de tomar distancia de la política económica de su propio gobierno. Y eso genera, bueno, un clima de mucha incertidumbre, un escenario económico que además es muy complicado en lo interno, en lo internacional. La Argentina está dentro de los países más beneficiados, ¿no? Por la suba de precios agrícolas, a pesar de la suba de precios de la energía. Pero bueno, esta incertidumbre política realmente está generando un clima de mucha zozobra, y no solo en los argentinos, sino en los mercados, en los tomadores de decisiones. Y bueno, nos queda un mandato bien largo hasta diciembre del 2023 para tratar de ordenar este gobierno. Alejandro Finocchiaro, bienvenido, ¿cómo estás? Bien. Se está viendo todo el tiempo secretarios que cuestionan a ministros, internas en los propios, que salen epístolas, como decía en este caso Luciano. En tu caso fuiste ministro. ¿Qué pasa si un alterno, un subalterno tuyo te cuestionaba como está pasando hoy por hoy? Bueno, es que eso no existía. No solo no existía en nuestro gobierno, porque el presidente armaba su equipo y además dejaba que cada ministro también lo armase, lo cual no quiere decir que el presidente no hiciese alguna sugerencia, ¿no es cierto? Pero yo siempre que fui ministro, tanto con María Eugenia como con Mauricio, yo armé mi equipo, ¿no? Yo lo que veo, yo los estaba escuchando recién, ¿no? Y yo debería estar mucho más contento hoy porque ganó Boca, pero la realidad es que yo creo que ya estamos mucho más adelante de lo que estuvieron diciendo en esta mesa. Nosotros hemos tenido un presidente marioneta, ¿no? Es decir, al principio era el presidente que no tomaba las decisiones y las tomaba la señora. Ahora después estamos hablando de un presidente muy débil, muy débil. Yo creo que lo que nos está pasando hoy es que hoy no hay gobierno en la Argentina, y no estoy hablando con una chicana. Lo que yo estoy diciendo es lo siguiente. Puede ser que en un gobierno haya facciones, el peronismo tuvo facciones en su gobierno, ¿sí? Pero el presidente finalmente termina siendo el jefe, como pasó con Menem, los azules, los colorados, y al final fueron todo lo mismo, ¿no es cierto? Lo que yo veo hoy es que hay facciones en el gobierno, pero que el presidente en todo caso, y en el mejor de los casos, es el jefe de una de las facciones. Después tienen a la vicepresidente, que es jefa de su facción, que es muy fuerte, una facción más pequeña que es la de Sergio Massa, alguna de algunos gobernadores. Entonces no hay quien maneje el timón en esto. El peronismo ya una vez dirimió sus diferencias en el poder. Fue en la década de los 70 y eso trajo mucho dolor. Y como decía recién mi amigo Reyes acá, lo que el gobierno no está advirtiendo es que mientras no maneja cotidianamente la administración del Estado, el maple de huevos se está vendiendo entre 400 y 600 pesos, y eso es dolor. Sí, la economía, ¿sí? Que la leche está en 150 mangos en muchos lugares, y eso es dolor. O que los tomates aumentaron en 10% y no se pueden comprar. Mónica, te sumo con una pregunta a Rosendo, así lo despedimos a Rosendo, que está allí en el móvil. Rosendo, te sumo con la pregunta de Mónica. Bueno, yo creo que Rosendo venía diciendo que el presidente iba a trabajar por preservar la unidad o la consistencia del Frente de Todos. ¿Qué herramientas dispone Rosendo para hacerlo? Porque realmente lo que está ocurriendo nos pone en la pista de que es casi imposible sostener la supuesta unidad del Frente de Todos. Yo creo que él en este momento calculo que la herramienta que va a usar son cambios en el gobierno. Ahora, te digo lo siguiente, yo no soy optimista en el resultado, como decís vos, y creo que
va a ser el Congreso, más que el gabinete, la que refleje el resultado. Si hay división de los bloques en el Congreso, ahí la fractura tomó un camino irreversible. Mientras tanto, el presidente va a tratar de salvar lo que se pueda salvar. Por el costo va a ser la gobernabilidad. El costo de la gobernabilidad. Pablo, sumate con una pregunta para Rosendo, por favor. Rosendo, acá en esta mesa estoy bastante sorprendido porque de manera muy abierta se habló. Vos hablaste de gobernabilidad, Hernán Reyes habló de remedios constitucionales y Finocchiaro dice que no hay gobierno. ¿De qué estamos, o sea, qué puede pasar en el mediano plazo? Si no fuese un presidente peronista, me imagino que estaríamos hablando de otra cosa. Pero vos considerás que la oposición, por ejemplo, podría tener que salir al rescate de Alberto Fernández, por ejemplo. Bueno, yo te diría que acaba de salir. Acaba de salir. Claro, digo, pero de acá a 2023 más. Otra vez. Bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa? Eso es en la emergencia. Yo no pienso que pueda armarse un cogobierno, oficialismo, oposición del día a día. Sí creo que la oposición, acertadamente, por responsabilidad, ha evitado una crisis. Guado de Pedro y Kicillof los dos dijeron, si no se aprueba es una catástrofe. La oposición ha evitado una crisis, pero no creo que pueda montarse sobre lo que pasó esta semana una idea de gobernabilidad permanente. Hernán, la idea de cogobierno que trata de imponer también el gobierno nacional, ¿es válida? ¿Es una hipótesis válida? Es que a mí me interesa el punto porque es una enorme confusión de muchos analistas políticos, no digo Rosendo porque lo explica muy bien. Juntos por el Cambio, en la derivada del interés superior, que era el interés de los argentinos de evitar el default, resuelve una crisis institucional que tenía el presidente. El ejercicio para reflexionar entre todos es, ¿qué hubiera pasado en la Argentina con la crisis de gobernabilidad, con un gobierno de facciones y en default? Las consecuencias políticas, económicas y sociales hubieran sido mucho más gravosas. Y nosotros como oposición no venimos acá a tutorear al peronismo, ni a ser los gualdarray de facciones del PJ. Nosotros venimos a gobernar la Argentina, a proyectar un futuro distinto. Y para proyectar ese futuro distinto necesitábamos no ir al default. Y lo que vamos a tener que hacer durante este año y medio, ¿saben qué es? Es reducción de daños. Por eso, en esta disputa que hay del PJ, nosotros vamos a tener que evitar que se aumenten determinados impuestos, evitar que avancen sobre determinadas instituciones, en la expectativa de poder llegar de manera ordenada, institucional, democrática, con el menor daño económico y social posible a las elecciones del 23. Mónica. Yo iba a esa pregunta a la oposición, ¿no? Porque esto del control de daños está bueno, es comprensible que así lo piensen, pero ¿cómo van a controlar los daños para con la gente en general? El presidente el otro día dijo, explíquenme dónde está el ajuste. El ajuste está en la inflación. El ajuste está en que los sueldos no te alcanzan para llegar a fin de mes. ¿Quién va a pagar este ajuste? Por el momento, por lo que viene diciendo el presidente, y creo que esto es una tarea de la oposición, evitarlo, lo va a pagar el sector privado, empezando por los demás abajo. Después lo pagarán los que producen, los que trabajan. Por el momento no queda claro que este ajuste que existe, aunque el presidente diga que no y que se lo expliquemos, le podemos empezar a explicar al presidente que ya el ajuste está vigente, está en marcha, que se va a profundizar con el ajuste de tarifas a partir de junio, que se va a profundizar con el aumento del costo de la nafta que galopa. Entonces, ¿qué va a hacer la oposición para que el ajuste pase por el lado de la política y no del sector privado necesariamente? No hay una sola señal de que la política esté dispuesta a ser parte del ajuste. Luciano. Bueno, nosotros lo que explica muy bien Mónica fue nuestro discurso durante todo el debate por el acuerdo con el FMI. Nosotros fuimos muy claros en tomar distancia discursiva, política, como pudimos, de lo que es el programa con el Fondo Monetario, que como dice bien Mónica, es un programa que basa el ajuste en el sector privado. Digamos, como el gobierno no hace el ajuste de la política, no se reduce el déficit de aerolíneas argentinas, no se racionalizan los ministerios, se crean supersecretarías de resiliencia y cosas nuevas, y bueno, en ese descontrol del Estado que sigue creciendo de manera como si no hubiera una crisis, se hunde el sector privado. Bueno, nosotros como oposición planteamos eso, por eso votamos en contra del programa. Lo que sí creo es que el camino que queda hasta diciembre del 2023 es muy largo
Y yo creo que el gobierno tendría que empezar a gobernar. O sea, lo que ha hecho el gobierno, incluso con esta negociación con el Fondo Monetario Internacional, es barrer todos los problemas debajo de la alfombra, someter a los argentinos a una prolongadísima estanflación, que arranca obviamente con las crisis sucesivas que hemos tenido, pero que el gobierno no pone sobre la mesa un plan de estabilización y de crecimiento. La oposición obviamente tiene un rol institucional, de control, de monitoreo, pero no puede gobernar, y la política económica es un resorte del Poder Ejecutivo. Voy a despedir a Rosendo, pero con una pregunta que tiene que ver con esto, ¿no? Por un lado está el oficialismo con Cristina, que se desmarca y dice, mira, yo el acuerdo con el fondo no lo apruebo, no lo acompaño. Por otro lado, la oposición, que dice, yo valido este acuerdo con el fondo, pero no el programa económico, porque el programa económico es del gobierno nacional. Para la opinión pública, digo, esta letra chica de cada una de las posiciones, ¿es letra grande o en definitiva lo único que va a valer es cómo sigue la economía y la política? Mirá, seamos concretos. La inflación de alimentos básicos en febrero fue prácticamente el doble que el promedio. Mirá, esto es lo que está pesando para la gente, sobre todo en los sectores de menores ingresos. Un aumento del 9% de alimentos básicos en un mes para el sector que está en la indigencia es fuertísimo. Entonces, yo creo que el debate político está, el debate político hay que darlo, hay que incorporarlo, pero hay que ser consciente que al mismo tiempo la población está viviendo una situación muy difícil. La inflación de alimentos básicos creo que es lo más evidente para verlo. Rosendo, muchas gracias, buenas noches. No, gracias a ustedes. Alejandro, ¿no temen que la gente termine identificándolos a ustedes también con la situación difícil que viene por delante? Mira, depende cómo te plantes cuando haces política, ¿no es cierto? Para nosotros, evitar el default implica que hoy mucha gente haya conservado el trabajo. ¿Puede haber una confusión con lo que vos decís? Sí, pero cuando uno hace política, no la hace para las cámaras de televisión. Uno la hace pensando en el bien del país y en el bien de la gente a la que representa. Si el país hubiese caído en default, y no quiero abundar mucho teniendo a Luciano al lado mío, pero seguramente al otro día el dueño de una concesionaria hubiese llamado a los 2 o 3 empleados más nuevos y les hubiese dicho, miren, no voy a poder vender auto porque no voy a poder importar determinadas cosas y que ustedes están sin trabajo. Y cuando ese señor llegaba a la casa, se iba a encontrar con su esposa que trabajaba en un taller textil y le va a decir, me despidieron porque no podemos